vuelvan a confirmarme. Estábamos en la diapositiva que ya vieron la anterior semana, la del aula de los 30. ¿Ok? Entonces, ya, ahora sí. ¿Se acuerdan que vimos esta lámina? Luego vimos el aula siguiente, esa era de los 30. Bueno, vamos a retroceder. Vimos esta que era del siglo XVI, vimos la que era de los años 30 y por último vimos la que era de la actualidad prácticamente. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que prácticamente dijimos que todas cumplen la misma función y llegan a ser prácticamente lo mismo. Son más de 100 años que los mecanismos de enseñanza, de avances y de aprendizaje prácticamente se basan en lo mismo y ahora se necesitan nuevos aprendizajes, nuevas estrategias y bueno, en conclusión, nuevos avances en la neurociencia y aprendizaje. ¿Para qué? Para que logremos nuevos desafíos en la sociedad que nos vayan a generar enseñanza, aprendizaje, para que formemos mejores profesionales con mayores aptitudes, para que puedan transmitir así todos los nuevos conocimientos que se están presentando y los desafíos que se nos están viniendo. Más ahora con este tema de la pandemia que se nos ha presentado absolutamente de un momento a otro y todos estamos viviendo un momento histórico. Bien, aquí estamos viendo los tres tipos de aula en 3 tipos distintos y es lo que les comentaba, ¿no? Seguimos haciendo el mismo tipo de clases, sí, sin considerar el contexto, las características y los avances. Muchas de esas cosas no han cambiado, sigue el profesor, siguen los estudiantes, siguen muchas personas distraídas, otras no, los mecanismos de transmisión de conocimiento, con la única diferencia que ahora se tienen que adaptar nuevas formas de enseñanza y ahora tenemos nuevos desafíos, como en este caso el tema de los aparatos digitales en los cuales nos estamos encontrando, ¿no ven? Entonces de ahí surge una pregunta. ¿Cómo somos capaces de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje considerando todos estos elementos? ¿Cómo piensan ustedes? Bueno, como todavía siguen en un break, vamos a decir, obviamente que todos estos procesos se van a ir dando a lo largo de la vida. Si ustedes pueden ver ese gráfico que están teniendo en su pantalla. Doctora, Aló, dime. doctora, disculpe, no estamos con pantalla completa, estamos viendo esa y la siguiente presentación. Está en modo Doble, ok, presentación. vamos a quitarla, perfecto. Bien que me estás diciendo entonces. Ahorita la desactivamos. Y la cambiamos. Ahora sí la puedes ver. Ahora sí, doctora. Súper, gracias Noel. Entonces les decía, ustedes ven el gráfico que tenemos ahí, ¿verdad? Ok, ese es el Life of Learning, que en realidad viene a ser el aprendizaje a lo largo de la vida. También lo denominan la triple L. ¿Por qué la triple L? Porque precisamente habla del aprendizaje a lo largo de la vida, lifelong learning. Entonces, este gráfico prácticamente nos muestra cómo el tiempo, cómo en el tiempo ha permanecido la primaria, la secundaria, la educación superior y el mundo del trabajo en el cual se ha involucrado todo es lo que es el aprendizaje que se ha ido dando. Entonces, todo lo que muestra el color naranja que ustedes ven acá,
es la educación formal que se ha ido dando. Y todo lo que muestra el color celeste es todo el entorno o la información informal que se nos ha ido presentando. Entonces, los grandes esfuerzos son los primeros años de estudio que uno tiene. Estamos hablando de los años de primaria, donde los niños prácticamente son como unas esponjas, ellos para poder captar absolutamente toda la información que nosotros estamos dando y que nosotros vamos recibiendo constantemente, ¿no? Entonces, a medida que va avanzando ya en intermedio, como se llama, o primeros años de secundaria y luego secundaria, ya va disminuyendo este grado. Pero si ustedes se dan cuenta, otra vez viene el tiempo y el grado del trabajo. Entonces, acá también se vuelve a dar el aprendizaje constante que uno va transmitiendo. ¿Por qué? Porque es un constante aprendizaje que uno tiene a lo largo de la vida. Lo que quiere decir que toda la vida uno pasa aprendiendo. Entonces, hay primeros tiempos donde uno capta más, pero hay momentos donde uno le aplica mayor grado formal y mayor exactitud al aprendizaje, pero que en todo el transcurso de la vida uno constantemente está aprendiendo y en todo momento está llevando a cabo ese conocimiento. ¿De dónde viene este origen de lifelong learning? Viene prácticamente de la educación adelantada que se está dando. Y todo esto obviamente está influenciado por cursos económicos y por todos los desafíos del mundo en el que se están dando. No es una forma de educación que es interdisciplinaria a lo largo de la vida. Vamos a seguir. Ok, ahí está. El lifelong learning está influenciado ¿por qué? Por los orígenes del aprendizaje permanente dentro de la educación de los adultos. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque en la niñez, en la adultez, en la juventud y en la vejez seguimos aprendiendo. Ustedes han visto el gráfico y en todo momento seguíamos aprendiendo. Nunca se deja de aprender. La conceptualización es cambiante, sí, porque de acuerdo a los años, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a los medios que uno necesita, es uno que va actualizándose, va mejorando, va buscando mejores estrategias de enseñanza. Ustedes han visto que hay un grado de enseñanza que se da en los primeros años de vida y obviamente otra enseñanza que buscan ahorita en el entorno del trabajo en el que se encuentran. Lo mismo, ahorita ustedes están buscando cómo mejorar su conocimiento a través de la maestría en la cual ustedes están pasando clases. Viene la naturaleza interdisciplinaria del campo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes están buscando otras teorías, otras formas interdisciplinarias en el campo en el que ustedes necesitan abarcar mayor conocimiento para poder transmitir ese aprendizaje que ustedes tienen a las nuevas a los nuevos estudiantes, a sus nuevos compañeros, a su nuevo trabajo, a su nuevo entorno, finalmente nutrirse ustedes mismos y empaparse de esa educación que ustedes están teniendo. La inversión de cada país obviamente va a ser de acuerdo al desarrollo de cada entorno, de cada país, de cada situación económica en la que uno se va encontrando, ¿no? Y cómo afecta esto dentro del impacto de la educación también. Hay diferentes escuelas de pensamiento que obviamente están representadas desde distinto enfoque humanitario hasta un determinado enfoque económico. Y eso obviamente lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero desde la síntesis de la UNESCO, vamos a decir, podemos hablar que, por ejemplo, Kohler influye en las personas y en la experiencia colectiva que se va dando. Asimismo, la generación alfa en la cual uno va aprendiendo. Pero eso ya vamos a ir viendo enseguida. ¿Qué significa el lifelong learning? Significa que toda educación general
que la formación y educación es vocacional, la educación es no formal, ya les expliqué, y el aprendizaje informal a lo largo de la vida, lo que mejora los conocimientos, las habilidades y las competencias desde una perspectiva personal, cívica, social y laboral. Y esto incluye la provisión de los servicios de asesoría y orientación. Eso prácticamente está estipulado en la revista europea de Lifelong Learning que ustedes pueden encontrar en la oficina Jornal de Europa y en las revistas que ustedes pueden ver constantemente. También vemos que cada generación conoce profundamente las épocas y los cambios que hay en el tema de la educación. Si nos vamos más atrás, recordemos los aulas del siglo XVI que les mostraba. Era muy distinto. Uno tenía que pasar prácticamente como acusado para poder dar su examen y exponer, en este caso, todo el conocimiento que había sido transmitido a lo largo del tiempo, ¿no? Si retrocedemos mucho más atrás en la historia, por ejemplo, antiguamente, cuando recién se iniciaron las universidades, habían prácticamente todos los que entraban a la universidad durante 5 años repasaban todos los mismos temas. Imagínense que yo les preparo a ustedes en la cuestión de psicología educativa durante 4 años. Terminamos los 4 años, solo psicología educativa. Terminamos los 4 años y les digo, ok, vamos a dar un examen y luego se van a presentar a un tribunal, así como cuando se defiende una tesis. Era muy poco probable que las personas reprueben. ¿Por qué? Porque durante 4 años estas personas estaban repitiendo, estaban aprendiendo toda la transmisión del conocimiento que en ese entonces le daba su maestro. Y era casi imposible aplazarse en uno de estos exámenes donde ya se presentaban ante tribunales, estamos hablando de 30, 40 personas, tu maestro adelante, obviamente uno de ellos, y tú que te presentabas y hablabas. Si estás durante 4 años hablando del mismo tema, que es este, por decirles, psicología educativa y los entornos de aprendizaje que se van dando o estrategias, obviamente tú vas a compartir y vas a transmitir todas las experiencias, todos los aprendizajes, todas las estrategias y todo lo que tú le has captado al docente y obviamente y todo lo que se supone que tú también has averiguado por tu parte para poder rendir con éxito ese examen y obviamente en este caso llegar a ser un maestro en ese entonces, ¿no? De la misma forma, ahora prácticamente también se va dando, pero en otras circunstancias todo esto, ¿no? ¿Qué nos quiere mostrar prácticamente esto? Vimos que la psicología educativa va más allá del ámbito escolar. Prácticamente viene a ser la rama de la psicología que se encarga de estudiar el aprendizaje y el desarrollo humano en un ámbito de la educación. Obviamente, esta, que es la psicología educativa, va a buscar optimizar los aprendizajes y el rendimiento. Y eso es lo que prácticamente queremos nosotros transmitir con este módulo que estamos impartiendo y que ustedes están tomando el tiempo de escuchar, de aprender y van a darse cuenta más adelante hasta de recordar algunas formas de aprendizaje que uno va dando o que ha visto o que tal vez jamás lo ha tenido, pero que van a servirles como nuevas estrategias a ustedes para que ustedes puedan impartir clases en sus futuras aulas, en sus futuros nuevos trabajos, tal vez en las capacitaciones que den en sus trabajos o directamente como satisfacción propia que ustedes van a tener. Entonces, la psicología de la educación no solo se ciñe al ámbito escolar. Sus principios teóricos y prácticos también se aplican en distintos contextos, como militar,
como la salud pública, como la familia, como lo humano. Y dijimos hace rato que las personas no dejamos de aprender ni de desarrollarnos como individuos cuando terminamos nuestros estudios académicos. Al contrario, la vida es un constante aprendizaje que se va dando constantemente. Entonces, es por eso que nosotros vamos a ir viendo cómo va evolucionando la psicología educativa, cómo va evolucionando la psicología evolutiva y el desarrollo que se va dando para enfocarnos en el estudio y los cambios psicológicos en el ciclo vital prácticamente de los humanos, de la inteligencia, de las estrategias para poder varias variables externas que se nos vienen en este proceso de factores, vamos a decir, internos que van a impulsarnos al desarrollo integral del humano, de las emociones, de las actitudes y de la metacognición, que va a ser uno de nuestros enfoques para este modelo constructivista en la psicología educativa. Entonces, nosotros también vamos a ver que la función de la psicología educativa es mejorar el sistema de enseñanza, trabajando en los niveles de prácticamente intervención psicoeducativa, en diseño de programas, de estrategias y de adaptaciones curriculares y proyectos educativos, y obviamente en las habilidades para el asesoramiento y orientación del profesional, del estudiante que ustedes van a llevar a cabo poco a poco. Hace rato hablábamos de que prácticamente uno empieza a pertenecer y aprender de distinta manera, y es lógico. El otro día también hablábamos que nosotros hemos pasado por distintas fases, tiempos, como el gráfico que vimos hace rato. Y si ustedes se dan cuenta y recuerdan, más o menos las personas que han nacido entre el 46 y 75, vamos a decir, porque siempre hay un grado de diferencia, son los denominados los baby boomer. ¿Por qué? Porque ellos han visto los cambios de la Guerra Fría, han estado en el tema de los gustos, han visto que ha aparecido la tele, el teléfono. Son personas más reflexivas y lentas en cuestión al grado de aprendizaje que se iba dando. Si retrocedemos un poco más y nos vamos a los, perdón, y nos vamos a los años 30, ¿cómo era un niño de ese entonces? Era un niño que no tenía prácticamente derecho a opinar, era un niño silencioso, entonces era una generación silenciosa. Entonces, se dan cuenta, cada época, cada año, cada edad va marcando una diferencia entre ellos. Hablamos de los baby silent o los chicos silenciosos, los baby boomer que vienen a ser entre el 46 y el 75. Luego vienen la era de la generación X, que son también obviamente las personas que son más o menos desde el 75 hasta el 83, más o menos, porque siempre varía más que en ese entonces estaba el tema de lo que llegaba recién a Bolivia. Entonces, por eso los parámetros cambian un poco a la lámina que ustedes están viendo, pero eso no quiere decir que no sean reales. Pero la generación X prácticamente, ¿qué cambios ha tenido? Ya la aparición de la computadora. Obviamente no todas las familias las tenían, pero las que las tenían, obviamente ya estaban conociendo. ¿Y cómo era? Era un cuadrado extraño y los otros obviamente teníamos las máquinas de escribir, los que no, pero ya estaba apareciendo en otras partes el famoso email, aunque nosotros lo hemos conocido en Bolivia más o menos en el 90 y algo, si mal no recuerdo y si mal ustedes también no recuerdan. ¿Cómo son esta generación? Ya son unas personas en cuestión al aprendizaje un poco más reflexivos, pero siguen siendo un poco lentos. ¿Por qué?
porque recién estaban siendo motivados a ver sus logros, sus metas, estaban conociendo todavía estos cambios que se estaban dando. Luego viene la era de los milenios. Wow, esa era donde ya más o menos abarca hasta el 2000 y fracción, vamos a decir de nuevo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya entra la globalización. ¿Qué aparece? Ya las computadoras, ya aparece el Internet, ya aparecen las redes sociales, ya hay mayor diversidad de descripciones inmediatas, ya uno podía agarrar y ya no tenía que ir como nosotros a las bibliotecas donde esperábamos horas, donde si por suerte Marianita de los pelodes estaba ahí sentado utilizando el único libro que todos los otros 48 necesitábamos, teníamos que esperar a que ella termine y si no volver al día siguiente. Aquí ya los millennials ya podían entrar a Google, acceder, obviamente era un poco ya no tan accesible económicamente como lo es ahora, pero ya existía una forma, un diccionario digital para poder acceder a todas estas comunicaciones, a estos aprendizajes que uno estaba descubriendo, porque sí, señores, estábamos descubriendo todavía. Y es más, seguimos descubriendo aún. Entonces, estas personas ya son de una socialización, vamos a decir, distinta, donde disfrutaba de otros medios de comunicación que se iba dando. Ahora bien, luego viene la generación Z. La generación Z es del 2000 y fracción para adelante, ¿no? Entonces, esta generación que ya ha conocido los Nintendos, ya ha conocido los, ay, ¿cómo se llaman estos? Se me ha ido. Los 4D, los virtuales, ya ha conocido un internet que uno tenía ya en su casa, ya no solamente tener que ir a un café internet a sentarse, pagar sus 2 pesos, sus 5 pesos para acceder al Google, al Mira, a las redes sociales donde uno, bueno, chateaba con amistades, jugaba o yo qué sé, en redes, ¿no? Entonces, esta persona ya tenía mayor contribución, ya tenía mayor motivación y obviamente respondía mucho más rápido en cuestión a lo que uno ya tenía expectativas con esta, ¿no? Y hoy en día vamos a decir que está naciendo o que ya ha nacido, vamos a decir, el año pasado, la generación alfa. ¿Por qué? Porque ya prácticamente está digitalizada. El año pasado, si muchos de ustedes son docentes, a ver, vamos a ir con las verdades y mentiras de nuevo. ¿Cuántos de ustedes han tenido el problema en cuestión cuando les han dicho, ok, tenemos que dar clases virtuales? Ustedes ya daban, muchos de ustedes ya daban clases virtualmente, han sufrido ese tropiezo de que no, yo yo no voy, prefiero no trabajar, o directamente han dicho, ok, voy a tener que aprender a cómo hacer. Seamos sinceros de que son, a ver, tenemos una lista de 27 participantes y vamos a jugar al bingo ya que no me quieren ayudar a decir algo. Doctora, Juguemos con... Ok, gracias, Noé. bueno, doctora, en realidad, a ver, No yo es, todavía, sino... sí, doctora, yo en realidad no he dictado clases aún. Le cuento que terminé mi carrera hace 2 años, bueno, sí, 2 años, y estoy haciendo otra carrera en este momento, estoy haciendo comunicación social, aparte de odontología, Lindo. entonces no hemos visto, digamos, tanto, bueno, como estudiante, me voy a poner como estudiante porque todavía no he sido docente. No ha sido tan complicado esto de las redes sociales o el manejar, por ejemplo, las plataformas, porque más o menos ya estábamos un poco involucrados, pero sí nos costó. En especial, voy a decir Classroom, por ejemplo, ni en mi vida había conocido. Sí, sí conocíamos Zoom, sí conocíamos WhatsApp, pero Classroom no, ni Meet tampoco. Y yo había conocido Zoom por un curso que hice, un curso internacional ahí en Brasil, entonces por eso conocí, pero después no lo conocía y
Sí, fue brusco el cambio, muy brusco el cambio, el que se pasó y mis docentes mismos no sabían cómo hacer las cosas, estaban, que cómo es esto, que silenciar el micrófono, que salir cámara, que cómo voy a poner las diapositivas, pero no funcionan, o sea, sí ha sido un poco complicado esto de la nueva generación y ingresar, digamos, al cambio fuerte. Qué lindo. No, vas a disculpar la indiscreción que te voy a hacer. ¿Qué edad Ok, tienes? yo 30 años. No eres joven y ya estás involucrado. Pero yo te voy a comentar una experiencia, por ejemplo. Eh, Cuando nosotros nos avisaron que íbamos a impartir clases virtualmente, obviamente sí muchos estamos familiarizados y a muchos, te digo, ya hemos crecido, hemos estado constantemente haciendo actualizaciones, pero pese a eso, nos es un poco fácil tal vez adaptarnos, así como tú has tenido un curso por Zoom y ya conocías, pero para Classroom, para Unit, para Teams y para sin fin de otras plataformas que hay, entonces cada una tiene un distinto manejo, ¿verdad? Entonces cuando dijeron tienen que adaptarse y nunca dijeron les vamos a capacitar, entonces dijeron quiénes están presentes. En muchas facultades, bueno, nos presentamos por decirte 10 de 90 y tantas personas que éramos, decíamos nosotros, independientemente de que tal vez sabíamos o que tal vez no sabíamos o que tal vez ya íbamos a ver, agarrar internet y amanecernos practicando y viendo, ¿no? Pero muchos de ellos, gente que te estoy hablando, de la vieja escuela, personas de 60, 70 años, dijeron, no, yo no, porque nunca pensaron que iba a ser tanto tiempo. Y es más, todos suponían que íbamos a volver en agosto, luego suponían que íbamos a volver en noviembre, luego suponían que íbamos a volver en enero y bueno, ya este paso parece que vamos a dar la vuelta y bueno, mientras estemos sanos, no importa, ¿no? Además que ya la mayoría de la gente ya está manejando mejor esta tecnología, ya se han habituado, digamos, ¿no? Y para posgrado yo creo que es lo mejor que puede haber porque así no estás corriendo de un lado al otro de tu trabajo, corriendo con tu cartera y demás, entonces, hacer tus actividades, ¿no? Más aquellos que tienen hijos, que tienen responsabilidades, que sus trabajos terminan, no lo sé, no siempre a las 7, a las 8, toman buses, pero son experiencias que uno a lo largo de la vida va aprendiendo. Pero sí hubo muchas personas negados totalmente. O sea, no, por mucho que nos dieran clase, por mucho que nos dara, que vuelva a explicarle como 2 horas lo mismo, entonces eran absolutamente y no porque sean tontos, sino porque si te das cuenta, a medida que pasan los años, eh, en el momento tú estás al día, dices, ay, qué flojera. Hay que poner el cable HD para que conectes tu computadora para que puedas transmitir. O creo que solo mi computadora. Entonces, ya te vas vos mismo diciendo, qué flojera. Yo me lo voy a hacer más joven y más metido en estas generaciones donde están en constante, es como lo que dicen, ¿no? Ahora los niños nacen con celulares directamente, entonces ya están más familiarizados. Es por eso que vino este cambio total en la generación, pero sí ha costado. Me habla Marcela y Renata. Marcela, me dices, ¿se está escuchando muy cortado, Renata, o todos, perdón? Buenas noches. Sí, Sí, cortado, doctora. Doctora, perdón, soy Grover Hinojosa. Estoy escuchando Perdón, entrecortado, Grover, entrecortado, no estoy no te escuchando las preocupes. palabras completas, así que no estoy escuchando. Ok, ahorita lo solucionamos. Dame un minuto. Me hablabas, Marcela, hasta mientras. sí, doctora, lo mismo le
A lo mismo me ibas a decir. Ok, dame un minuto. Voy a hacer un pequeño movimiento mientras seguimos con este tipo de... ¿Ahora me pueden escuchar mejor? Sí, ¿Perfecto? Doctorita, sí. ¿O sigo con el problema? Ya ha está mejorado, bien, está doctora. mejor. Ok. Entonces, les decía que estos problemas se han ido dando a raíz de lo que prácticamente nosotros estábamos en este tema de los cambios que se ha ido dando con lo que es nuestro transcurso de la vida y de toda esta pandemia que se nos ha venido prácticamente encima a todo esto. Entonces, por esto también se han presentado los cambios y las generaciones. Ahora se llaman, Heidi, ¿me dices? ¿O Eldi? Sí, sí, doctora, buenas noches. ¿Cómo estás? Si bien el tema de las tecnologías creo que a todos nos ha choqueado, algunos tratamos de habituarnos, porque como bien decía usted, el tema de la edad a veces influye mucho para los procesos de aprendizaje. En el tema de la tecnología, todos los días se está innovando, entonces hay que estar actualizándose todo el tiempo. Sin embargo, también pienso desde mi punto de vista, un problema mucho más complejo en relación a los estudiantes, porque también se ha podido ver que el tema del aprovechamiento, el tema de la atención en las clases, el tema incluso de tomar exámenes, etcétera, se ha complejizado mucho y la posibilidad de evaluar, de saber si realmente los estudiantes nos están escuchando, están aprendiendo, etcétera, etcétera, por lo menos durante todo este tiempo es como una incógnita, ¿no? En el tema de los colegios, por ejemplo, no sabemos cómo van a salir nuestros bachilleres, no sé cómo han salido los del año pasado y los de este año. Entonces pienso que el tema de las tecnologías, si bien hay que adecuarse, etcétera, etcétera, pero pienso que también es necesario reflexionar elementos como qué tipo de aprovechamiento están teniendo los estudiantes y además en el tema de las universidades usted sabe que tenemos estudiantes de todo nivel económico. Entonces, son problemáticas también que se les presenta a los estudiantes y el reto del docente ahí es mucho mayor, porque el docente se puede capacitar y puede ir adecuándose, pero ¿qué hacemos del otro lado cuando un estudiante no tiene las posibilidades? Hay una brecha en el tema de tecnologías y desde mi punto de vista este tema de la tecnología ha abierto un poco más las brechas sociales, ¿no? En relación al tema del aprovechamiento en el aprendizaje, ya sea en la escuela, en el colegio, pero también en las universidades. Eso era, doctora, gracias. No, gracias a ti. ¿Alguien más que quiera opinar? Sí, es muy cierto lo que tú dices, Heldi. Ha abierto más brechas, incluso en el tema de las evaluaciones también se ha visto exámenes colectivos más fáciles, prácticamente todos 105, ni siquiera 100, o cosas así, ¿no? Pero es por la misma generación también en la que ellos han estado en el tema de lo que decíamos en cuestión a los avances tecnológicos que se han ido dando. Y obviamente a nosotros es triple trabajo aprender, actualizarse, volver a ver nuevos mecanismos. No me quiero imaginar los profes de secundaria cómo han estado en este tema porque los muchachos son unos cracks. ¿Para qué? Vos estás aprendiendo, no sé, se me ocurre el Jambo y ellos ya están viendo cómo solucionar el examen y en forma grupal. Entonces, cosas así. En posgrado igual, no creas. Pero obviamente los profesores sí han debido tener, así tengan cursos intensivos y todo, sí han debido sufrir mucho. Y en cuestión a los muchachos, en cuestión a las brechas económicas, sí, se ha visto mucho en todo sentido. Y creo que esto no solamente es en Bolivia, es en todo el mundo, pero esta es parte de otro tema que tendríamos que hablar. Pero si llegamos dentro de la psicología educativa,
sí, afecta mucho anímicamente a esos jóvenes, a esos niños, a esos padres, a esas personas en cuestión de frustración, incluso a los docentes, porque ha habido, ustedes han debido ver en noticias, en sus redes, en TikTok, en WhatsApp, yo qué sé, lo que muchos docentes se frustraban y lloraban porque no podían compartir o porque no podían ser escuchados, como en este momento yo he empezado a corretear, creo que donde hay más señal, digamos, ¿no? Entonces uno se ve frustrado porque a veces ya no son cosas que van de uno, sino es cuestión de la red, es cuestión de la economía, es cuestión de otros factores que llegan a incidir y que te llegan a afectar a ti, ¿no? Entonces, son parte de lo que prácticamente estamos viviendo absolutamente todos como docentes. Pero buen aporte. Ahora continuamos, chicos. Cualquier cosa, si no me escuchan, está entrecortado, por favor, de nuevo háganmelo saber. Decíamos, ay, me olvidé. Ok, por ejemplo, esperen un cachito, aquí voy a reducir esto. Aquí, por ejemplo, ya existen las mejoras en la educación. La nueva educación y la educación sustentable. Entonces, dentro de las mejores de la educación, obviamente están las nuevas plataformas. El Classroom, el Flipper, están las plataformas Schoology. Bueno, hay un sinfín de plataformas, unas 27 o más plataformas que uno va conociendo para poder impartir clases a los estudiantes, Moodle y bueno, otras que ustedes ya han ido conociendo. O quizás simplemente el WhatsApp, que es el mejor aliado en este momento de muchos estudiantes, de muchas personas, para poder compartir, para poder transmitir y para poder hacer un grupo de módulos de educación, así como el que tenemos nosotros, para hacer consultas docente, estudiantes, las cuales nunca están de más para poderse guiar y ayudar entre todas ellas, ¿no? El aprendizaje móvil, que les decía que en este caso es el tema de lo que va con las computadoras que puedes pasar en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, en tu casa, en tu comedor, con tu familia, en visita, encerrado, de viaje y todo eso, ¿no? Y los recursos educativos abiertos que se han ido presentando, bibliotecas que han ido habiendo gratuitas, mejoras, cursos y demás, que muchas personas sí han tenido la posibilidad de irse actualizando y viendo nuevos cursos, como también muchas personas ha sido lo mismo o nada, ¿no? Dedicarse a pasar y ahí murió, cierro mi cuaderno y adiós. Como ha sido en colegio y como sigue siendo hasta el día de hoy. En la nueva educación se han presentado también los aprendizajes, se han presentado los streaming, se han presentado los diseños de aprendizaje nuevos, los cursos, los aprendizajes de análisis, las dinámicas, los nuevos comportamientos de trabajo, de aprendizaje que se han ido dando, que algunos vamos a ver y van a recordar que ya les dije. Y en la educación sustentable, que obviamente el aprendizaje se ha dado, los cursos híbridos y obviamente los soportes del aprendizaje a lo largo de la vida que se va dando constantemente. ¿Ok? Si ustedes ven aquí también dice el proceso de enseñanza y aprendizaje debe considerar las características de los estudiantes. Es verdad, porque hay que ver, como decía Heldi, por ejemplo, las circunstancias en las que uno se está presentando o se presentan los estudiantes. Hay que comprender los cambios actuales en la educación para poder impactar de mejor forma a los estudiantes. O sea, que constantemente tenemos que ver nuevas estrategias, nuevas, ¿cómo se dice esto? Nuevos aprendizajes, nueva transmisión de conocimientos, para que sea un motivo también de que la gente quiera estar escuchando y prácticamente recibiendo ese conocimiento que se está dando, ¿no? Luego tienen que ver, obviamente, con todo esto, que comprendan los estudiantes los cambios actuales que se están dando en la educación para impactar de mejor forma a los estudiantes
Y eso obviamente se va a generar de acuerdo al tipo de psicología, al tipo de estrategia, al tipo de enseñanza, al tipo de forma de transmisión de conocimientos que uno tiene y que va impartiendo. Todo aquel que es docente, todo aquel que quiere ser docente, incluso toda la persona que no ha sido docente, pero en la forma de poder dar una, ¿cómo se llama? Una exposición, por ejemplo, en algún curso o algo que todavía esté estudiando. Entonces, esa forma de enseñar, de transmitir esa enseñanza, ese aprendizaje, utilizar esas formas de enseñanza, van a hacer que cambie todo este proceso y ustedes desde una perspectiva distinta se adecúen a la conducta que en realidad necesita ese nuevo estudiante, esa nueva persona, esa nueva gente que quiere conocer los nuevos aprendizajes que se va teniendo a todo esto. Después de todo esto, ¿aló? Doctora, perdón, ¿Sí? Mónica le habla. Sí, Mónica, te veo, dime. Dentro de lo que usted acaba de mencionar, antes de que pasemos al siguiente punto, cuando nos hablaba sobre las generaciones, o sea, perdón, sobre los procesos generacionales por los que hemos ido atravesando, también las teorías educativas o psicopedagógicas han ido evolucionando, ¿no? Conjuntamente con estos cambios generacionales. Sí. Hasta la generación tal vez X, todavía estábamos con el boom de las teorías cognitivas y constructivistas. Todavía creíamos en Piaget, en Vygotsky, ¿no? Incluso Thorndike tenía cierto impacto aún con sus leyes de los procesos educativos. Sin embargo, pasando a la generación ya millennial y la centennials o la generación Z, como la mencionó, ya incluso estas teorías han quedado tal vez atrasadas porque no han contado con el avance tecnológico con el que estamos ahora, como usted lo había dicho, ¿no? Los jóvenes ahora tienen un dominio mucho más experto que nosotros sobre el manejo de las redes sociales, de las computadoras y de toda la tecnología. ¿Cuáles serían las teorías más aproximadas dentro de la pedagogía y psicopedagogía para poder trabajar sobre esto? Porque como dice aquí también, nosotros nos tendríamos que adaptar al estudiante y no el estudiante adaptarse a nosotros, porque ahí más bien ellos estarían retrocediendo más que avanzando, ¿no? Exacto. ¿Con qué manejo teórico tendríamos que enfocar ese proceso de enseñanza-aprendizaje actualmente que ya va más allá de lo cognitivo y de lo constructivista? Ya, yo creo, sinceramente, y soy una de las personas eh, que creo a fe cierta, que un curso, por ejemplo, es distinto a otro. Y en eso no me van a dejar mentir. Un curso siempre es distinto al otro. Entonces, por ejemplo, cuando yo empiezo a entablar con las personas del curso, ya prácticamente me doy más o menos cuenta qué clase de edades, qué clase de personas, qué clase de ayuda, participación voy teniendo con todos ellos, porque como tú dices, sí es distinto, las teorías ya no son adaptables a eso. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer un cambio de currícula. Seguimos como las aulas con mismos libros de años anteriores. Es más, hasta si tú ahorita ojeas de los muchachos de secundaria, tienen horrores, no te digo errores, horrores ortográficos, horrores en cuestión a resultados matemáticos, químicos y todas esas situaciones. Entonces yo parto de que la currícula va de acuerdo al estudiante, al momento, al grupo, al grado de lo que tú vas a ir viendo. No te olvides que ahora también estamos en un momento donde la educación es inclusiva. Entonces, a medida de que tú ves, tú tienes que ir constantemente cambiando. No es como antiguamente ¿por qué se han dado estos cambios y estas violencias académicas, vamos a decir, con los docentes y demás cosas? Porque es un constante aprendizaje.
es lo que comentaba yo con Heldy, que pobres de aquellos docentes que el año pasado han estado, no sé, matándose toda su vacación, aprendiendo, mejorando el Zoom, que Classroom, que los exámenes, que el quiz y bueno, un sinfín de evaluaciones que les iban dando para ganarles a los muchachos en cuestión de que ellos ya tenían cómo saber los códigos para sacarse y copiarse prácticamente grupalmente los exámenes, ¿no ve? Entonces, es prácticamente el cambio de currícula que tienen que hacer, nuevas estrategias. Ustedes no me van a dejar mentir ahorita, no vamos a hablar de otra cosa, pero la mayoría que son docentes, o por lo menos en algunos cursos o X que han tenido, ¿cuántos de ustedes en algunos cursos, módulos, clases, lo que quieran llamarle, como uno de puntos de trabajo para ganar notas ha sido exponer, sin mentir? Vamos, chicos, ¿cuántos de ustedes les han dado la oportunidad de decirles, ok, como puntos para ganar, por ejemplo, 10 puntos vale la asistencia, 30 puntos va a valer la exposición de grupo que van a hacer y 40 puntos va a ser su examen final? En la mayoría de las clases se ha presentado siempre la exposición. ¿Miento o no? Siempre, siempre, doctor. Siempre. ¿Por qué? Porque seguimos enfocados en lo mismo, porque estamos tan acostumbrados a no cambiar de ideología, a no cambiar la currícula. Estamos acostumbrados a lo que conocemos, que nos da hasta flojera volver a cambiar ese sistema. ¿Por qué? Por el miedo a que tenemos qué va a decir el estudiante, qué va a decir la persona, qué va a decir. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es acomodar su currícula, constantemente renovarla, más ahora en el momento en el que nos encontramos. O sea, es un reto total, son nuevas teorías. Es lo que yo siempre digo. Hay muchos libros, sí, es verdad. Si hay médicos aquí, no me van a dejar mentir. Hay muchos médicos que protestan porque les siguen enseñando con libros del 50 y pico. Sin embargo, hay nuevos libros actualizados de la misma materia, de los mismos autores, incluso actualizados, pero no, el docente, esta docente, Claudia Torres, sigue teniendo el libro de 1960, porque con ese yo he aprendido, con ese he hecho mi posgrado, con ese he hecho mi especialidad, mi internado, y ese lo domino de adelante, atrás, de atrás, adelante. Entonces, prácticamente todos esos cambios se van con nosotros. Y toda esta educación y todas estas teorías tienen que ser constructivistas. ¿Por qué? Porque nos tenemos que basar en distintas estrategias. Es como la motivación, Mónica. Lo que a ti te motiva no me motiva a mí. ¿Por qué? Porque puede ser, me motive, no sé, diga, Mónica y Claudia van a dar un examen sobre 100 puntos para ganarse, no sé, se me ocurre un churrasco. Y quizás yo le meta 1000 ganas porque tal vez me guste, o quizás tú, pero te aseguro que si a mí me dicen el premio va a ser una capacitación en un curso, no sé, de aprendizaje en psicología educativa, a mí puede ser que me motive más eso que un churrasco. O puede ser que a otra persona diga exactamente lo mismo que ustedes tienen que ir viendo en el tema de lo que es. ¿Me pueden escuchar? ¿Aló? ¿Me pueden escuchar? Sí, doctor. Se estaba cortando. Sí, por eso dije, es que me pareció inestable, por eso dije, uy, algo pasó. Bueno, les decía, porque es prácticamente lo que tú tienes que ir viendo de acuerdo al estudiante que tú vas teniendo. Entonces,
constantemente hay que cambiar. La misma materia, cuando yo doy a otro módulo, no la doy exactamente igual. ¿Por qué? Porque a veces me pueden tocar médicos, entonces yo tengo que transformar todo esto más o menos en el lenguaje para estudiantes de medicina. Y así tengo que ir constantemente cambiando porque mi currícula tiene que ser la presentación que yo voy a dar a mis estudiantes, cambiando las teorías, obviamente hablando de los autores, ejemplificando con algo que ellos van a conocer y que a ellos les tiene que atraer también para que se sientan motivados a ser escuchados. Y sí, hoy día uno de nuestros grandes retos es la computadora. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos hablando, muchos de ellos están buscando más información y es nuestro guerrero. Entonces, se supone que nosotros tenemos que estar un paso más adelante que ellos para poder transmitir efectivamente lo que tenemos, ¿no? Entonces, ahí las teorías de uno y de otro entran y cambian. Austin, por ejemplo, es uno de los que a mí me encantan. Y muy pocas personas utilizan, hay muchas personas que lo utilizan. Entonces, son criterios que cada uno se va formando. No te puedo decir, enfócate en Thorndike, que ha sido el padre de la psicología y bla, 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 porque puede ser que para vos sea un poco pesado, pero sin embargo a mí me agrada, me gusta mucho. Entonces tú tienes que ver las teorías de cómo transmitir, de cómo hacerles entender y buscar las estrategias también para poder transmitir todo ese conocimiento en cuestión de enseñanza, aprendizaje. Por lo demás, prácticamente se va dando paulatinamente todo eso, ¿no? Y enfoque al curso que tú vas teniendo en todo este proceso de enseñanza, aprendizaje que vamos dando. Perdón, doctora. Lógicamente, como usted había mencionado la anterior clase, no existe dentro de la psicología, lastimosamente, una teoría que prime sobre las demás, ¿no? Es tal vez una de las fallas de la psicología que no nos permite adaptarnos como una ciencia reconocida. Sin embargo, en la revisión bibliográfica que he estado realizando he encontrado la teoría del conectivismo, Sí. que trabaja justamente sobre lo que son el manejo de la nueva tecnología aplicada a la enseñanza, ¿no? O sea, es entendida como una teoría del aprendizaje y La que se cognitiva, sí. adapta, sí, me parece que se adaptaría bastante a estos procesos, como nos había dicho anteriormente, ¿no? A los que nos estamos empezando a adaptar en relación a la computadora y a todas las nuevas tecnologías que se nos han venido encima para que se pueda trabajar. No sé si nos podría tal vez ampliar un poquito más sobre lo que es el conectivismo, porque si bien lo he escuchado y tal vez he leído un poco, pero no me ha quedado muy claro el panorama. Sin embargo, me parece que de alguna forma se adaptaría, tal vez incluso un poco más que el cognitivismo, aunque tiene una base cognitivista, ¿no? Obviamente no pierde esta base cognitivista, pero se adapta un poquito más a nuestro contexto actual. Sí, es cierto. El tema del cognitivismo también se aplica, ¿no? En todo esto, ¿por qué? Porque prácticamente te basas en cognemas que vas a tener tú para poder aplicar y para poder estar tomando atención en todo esto. Está dentro de nuestro programa también explicarlo esto. Avanzaremos un poquito y con gusto retomamos todo el tema que lo vamos a poner para que podamos ampliar todo lo que sería la psicología cognitiva para que ustedes puedan tener mayor aplicación de todos estos temas en sí que vamos a atravesar para que ustedes vean si puede ser aplicable, ¿no? No hay Perdón, ningún doctora, problema en ese es tema. el conectivismo, no el cognitivismo, la teoría a la que le mencionaba, el conectivismo. Ah, el conectivismo. El Ah, conectivismo, ya, sí. sí. ¿Ok? El conectivismo, entonces vamos a tratarlo. Dame un minuto para que terminemos esta fase y con gusto hablamos eso también para poder seguir con, con el tema de lo que está programado ahorita, Mónica. ¿Te parece? Gracias, doctor. Gracias. No hay por qué, a ti más bien. Me confirman si me escuchas. Veo aquí un Perfecto, minutito. perfecto, doctora.
Jesús y Calani. Ah, si me escuchan, sí, está mejor, dice. Gracias. Ok, creo que está medio retardado un poco lo que me llega. Ok, seguíamos. Decíamos los mitos y las realidades. A ver, en esto prácticamente vamos a ir viendo un poco sobre el aprendizaje activo que se va dando en todo lo que nosotros íbamos viendo y vamos viendo prácticamente en todo lo que es la educación y como estrategias que se van dando a todo esto, ¿no? Entonces, aquí prácticamente nosotros vamos a ver mitos y realidades en torno al concepto, pero primero obviamente vamos a revisar. ¿Se puede ver, perdón? Sí, doctora. Ok, gracias. Ya. Entonces les decía, si ustedes empiezan a buscar prácticamente ese tema de mitos o aprendizaje activo, van a encontrar un sinnúmero de definiciones. Algunas van a poner el énfasis en el rol del docente, otras en el rol del estudiante. Vamos a utilizar enfoques tal vez de psicología, tal vez de neurociencia. Vamos a utilizar tal vez el tema de la teoría del aprendizaje. Pero también podemos extrapolar algunos elementos o principios básicos de este aprendizaje que se está dando. Por ejemplo, el aprendizaje nunca es pasivo, nunca. Pero también podemos decir que esto quiere decir que la transmisión de conocimientos no es suficiente. Necesitamos siempre generar un cambio en el comportamiento del individuo. En este caso, el estudiante, ustedes van a ir viendo, que es generado por una experiencia de aprendizaje. Es decir, que al final del proceso, el estudiante tiene que ser capaz de ejecutar alguna acción para que ustedes puedan utilizar estos aprendizajes efectivamente en lo que ellos están aprendiendo, ¿no? Ahora bien, el cerebro por lo general va a prescindir de muchos de esos aprendizajes y va a ir desechando meramente lo que escucha o lo que generalmente a él le sirve y lo que en realidad se va a ir quedando en la clase que va escuchando, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir revisando si hay mitos o realidades acerca de este aprendizaje activo que prácticamente ahorita estamos comentando, ¿no? ¿Ustedes creen que el estudiante aprende sentado en clase? ¿Creen que es un mito o una realidad? ¿Qué creen? ¿Es mito o realidad que el estudiante aprende sentado? Realidad. No ¿Realidad? sé. ¿Es realidad? Sí, porque siempre está sentado y escucha mejor. Esto es un mito. Efectivamente, está demostrado que mientras más tiempo el estudiante está sentado en una silla, o sea, más tiempo está escuchando, ustedes mismos se van a dar cuenta, va perdiendo su nivel de concentración. Entonces, por tanto, es súper importante ir cambiando y haciendo distinto tipo de actividades, incorporando algunas donde ustedes tengan que parar, interactuar con sus compañeros, con el docente, ver las maneras de poder mantener atención. ¿Por qué? Porque una vez que encuentras comodidad, ustedes mismos, si se dan cuenta, se van cansando, aburriendo, se van a buscar un cafecito, se van a comer una galletita y prácticamente entonces se llegan a desconcentrar, van perdiendo el nivel de concentración y obviamente es súper importante ir cambiando y haciendo un tipo distinto de actividades para que ustedes puedan mantener esta atención que están pretendiendo tener de la parte de los estudiantes o de los oyentes que están detrás de ustedes. Entonces, viene a ser prácticamente un mito, entonces, ¿no? Podríamos creer también, decíamos, que la atención del estudiante está focalizada en el docente. ¿Por qué? Porque va a aprender toda la lección. O sea, que ustedes dicen que al final de la clase este va a aprender, va a poder transmitir y va a poder hacer más en cuestión a la escucha. Sin embargo, esto también es un mito porque la memoria auditiva
es solo un tipo de memoria. No se olviden que además nos representa más del 20% de lo que el cerebro va a recolectar de la información que va a dar el transmisor de la enseñanza que ustedes están necesitando escuchar, ¿no? Entonces, sí o sí necesita distintos tipos de actividades para que este estudiante tenga la oportunidad de hablar, de discutir, de crear, de graficar de distinta manera para que así llegue a aprovechar otros tipos de memoria y así poder fijar el aprendizaje en esto. Si no, va a pasar como el joven que está aquí, uno está durmiendo, otro está rascándose, otro está estirando y molestando al compañero, otro está hablando y preguntando de qué está diciendo, otro está mirando al cielo y así sucesivamente. Y este está haciendo cátedra, pero obviamente se nota que está más aburrido que siempre. Entonces, esto es lo que llegamos a generar cuando prácticamente solo nos dedicamos a bla, 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 bla. Entonces, siempre necesitamos buscar estrategias y más o menos ahí va la respuesta, Mónica, para que nosotros podamos aplicar metodologías activas y rediseñar todo un curso para que esta creencia sea bastante popular entre los docentes, pero también llega a ser un mito, ¿no? El rediseñar inmediatamente todo un curso, lo cual se llega a aplicar porque las metodologías activas llegan y se pueden rediseñar con el curso que nosotros vamos a tener. Entonces, podemos partir por una unidad, si es preciso decirla así, o por una clase, de tal manera que ustedes pueden ir probando con estas nuevas metodologías e ir haciendo ajustes. Es lo que les comentaba. Puede ser que lo que ahorita yo les voy mostrando, o puede ser lo que ahorita yo les voy preguntando, ¿qué opinan, chicos? ¿Qué me dicen? Hay clases donde, o sea, hay otros grupos, esa es la palabra, hay otros grupos que por mucho que pregunte y pregunte y pregunte, no se animan a responder, no sé si por vergüenza, no sé si porque no quieren meter la pata, por la inexperiencia o directamente porque no le tiran importancia a lo que uno está hablando, no lo sé. Entonces, son estrategias que uno tiene que ir cambiando, por eso les digo, de acuerdo al curso que les va tocando. No toda estrategia, no toda metodología es de acuerdo al aula, a los estudiantes a los cuales están acostumbrados y el aprendizaje que se va dando, ¿no? Entonces siempre hay que ir probando cómo nos va y cómo vamos aplicando estas innovaciones de una manera que podamos avanzar por unidad y no sea tan necesario diseñar absolutamente todo en un curso, sino sean algunas partes para que se pueda aprovechar también este aprendizaje activo que va a ser obviamente relevante en todas las disciplinas, en todas las carreras que ustedes actualmente tienen o que son docentes o que imparten tal vez, ¿no? Entonces, va a ser más fácil de implementar, obviamente, esta clase de estrategias si hablamos de todas las ciencias sociales o las humanidades en cuestión al aprendizaje activo. En otras ciencias como son las exactas, digamos, ya es un poquito más mecánico y no se puede cambiar tanto. Sin embargo, eso no quiere decir que hayan nuevos mecanismos para llamar la atención e implementar nuevos aprendizajes y que resulten casos exitosos, ¿no? Para que se dé, perdón, estas actividades en estas ciencias que vienen a ser más duras, ¿no? Por ejemplo, un profesor en una universidad famosa hace tiempo, ¿cómo se llama? Harvard, por ejemplo, era profesor de física, inventó el aprendizaje entre pares. Es lo que hablábamos el otro día cuando les mostraba el aula, donde se podía hacer los trabajos grupales, si ustedes se acuerdan, y si retrocedemos. Entonces, este inventó ese aprendizaje de pares y le resultó que mientras el estudiante se sentaba en un ambiente cómodo, confiado, interesado, iba a poder retener más el aprendizaje debido a que la experiencia iba a ser más positiva. ¿Por qué? Porque mientras charlaba, mientras dialogaba,
mientras compartía con la otra persona y obviamente estaba en una zona de confort porque platicaba de las actividades lúdicas en este caso, era más fácil para él el poder retener esa información porque estaba tal vez con su mejor amigo, porque tal vez estaba con una persona que tenía mayor conocimiento del tema, porque tal vez esta persona tenía la creencia o tenía la verdad y la experiencia en el tema, y entonces le era mucho más fácil tener el conocimiento y todos los conocimientos previos que se iban dando, ¿no? Pero también se da que no necesariamente tiene que ser solamente entre pares. Entonces, la diversión es parte de un proceso de aprendizaje. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es o no es la diversión parte de un aprendizaje? Sí lo es, doctora. Mientras ¿Por más qué? divertido, aprendes mucho más. Hay que Mientras más desestresarlo. divertido. Ah, pero imagínate si hay un estudiante de esos payasos que ya se pasan de divertidos, ¿qué Ah, no, pasaría? tampoco, digamos, tendríamos que salirnos del margen del respeto, ¿no? Siempre tendría que estar en un margen de que si el docente dice, hagamos esto y se hace y bueno, todos se divierten al final y va bien, entonces ya, pero si alguien más se sale, entonces yo creo que no Eh, tendría sentido, ¿no? La diversión. Sí, es muy cierto lo que tú dices. Obviamente siempre es importante tener entusiasmo y ganas de impartir aprendizaje, ¿no? Obviamente. Entonces, un curso, una capacitación, una conferencia, como ustedes quieran llamarle, entonces siempre va a ser bien impartida el aprendizaje y bien aceptada. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder transmitir buenas prácticas enfrentando distintas situaciones en sus aulas. Entonces, obviamente, van a poder encontrar un enfoque donde ustedes prácticamente van a tener que controlar ese momento y van a poder lograr cambiar esa forma del estudiante dándole mayor protagonismo en el aula y obviamente parte de diversión, ¿no? Que se va a imponer al ritmo de la clase y de la actividad que obviamente tiene que estar bien planificada, tiene que ser activa y no necesariamente tiene que quedar toda la sala en un desorden, pero sí se pueden hacer dinámicas, sí se pueden implementar aprendizajes activos, sí se pueden hacer cargas manejables, tal vez un poco de humor para que puedan ustedes también transmitir este tema del aprendizaje. Es muy importante generar esta clase de aprendizajes y de procesos para que ustedes puedan dominar prácticamente el tema, ¿no? Porque obviamente esto tiene que ser por una persona que sea experta en el tema, que prácticamente ya conozca el tema en cuestión a las metodologías que ustedes van a impartir en el aula, tienen que haberlo practicado, tienen que haberlo visto ustedes para que puedan, ¿cómo se llama? Ejercitar y aplicar ya todo el conocimiento de una forma lógica en el trabajo, ¿no? Entonces, son distintas formas para poder enfrentar distintos tipos de problemas, si es en este caso que se les presentaría y se saldría, y se saldría de descontrol en cuestión algún, que se llama estudiante ya un poco más chistoso, ¿no? Entonces, son técnicas que ustedes tienen que saberlas manejar para lo que se va a venir en esta situación, ¿no? Obviamente aquí dice, no necesito capacitarme previamente para implementar metodologías activas. ¿Qué creen ustedes? Doctora, buenas noches. Yo creo que sí es necesario porque es necesario planificar la clase, ¿no? Y dentro de la planificación previa tiene que haber la capacitación previa para poder implementar algún tipo de metodología o actividad que sea, bueno, activa para la clase, ¿no? Es cierto, Wendy, es muy importante siempre capacitarse, implementar metodologías activas. Qué mejor el ejemplo de los profesores y estos millennials que dominan el Internet peor que virus. Entonces creo que es
Es una forma de que constantemente, sí o sí, hay que estarnos capacitando más si estamos en el tema de docencia, ¿no? Entonces, obviamente, este enfoque del aprendizaje activo va a generar un aula descontrolada si no sabemos manejar, si no sabemos planificar todo lo que nosotros vamos a impartir, ¿no? Y si obviamente nosotros no llegamos a implementar correctamente este aprendizaje activo, donde vamos a tener prácticamente actividades planificadas, prácticamente los aprendizajes donde ustedes van a transmitir un poco de humor, van a generar mayores trabajos en esto, entonces ustedes también van a poder tener una carga inmanejable. ¿Por qué? Porque a veces se sale de control si ustedes no tienen un dominio de la currícula que ustedes están impartiendo o que están queriendo transmitir en ese momento a sus estudiantes y prácticamente están improvisando con estas metodologías activas, ¿no? Entonces, por lo general, se les recomienda que ustedes primero practiquen y una vez que conozcan siquiera el primer día a los estudiantes, ustedes puedan manejar o cambiar, no toda la currícula, pero sí algunas partes para poder utilizar este tema de las metodologías y el estudiante pueda lograr ese aprendizaje que estamos diciendo. Ahora, en el tema de la enseñanza y el aprendizaje del siglo XXI, nosotros vamos a ver sobre un poco sobre los temas relevantes, ¿no? Vamos a ver que las TIC obviamente tienen mucha relación con la enseñanza, con el aprendizaje, que las TIC prácticamente TIC, TAC, TEC, ustedes ya las conocen, son parte de este siglo, son parte de los desafíos. Es importante saber que la mayoría de nuestros estudiantes hoy en día son, lo que dijimos, nativos digitales y desde muy temprana edad ya han tenido relación directa o tal vez quizás indirecta y han incluido en su vida la parte fundamental de ellas, estos conocimientos de la tecnología, ¿no? En tal sentido que nuestro rol como docente en este caso es acompañarlos en el papel para que ellos puedan prácticamente desarrollar dentro de este mundo educativo correctamente estas actividades y puedan presentar diversas oportunidades y aportes a los nuevos desafíos que se les está presentando, ¿no? Entonces, con esto ellos van a poder comprender que el propósito, el interior del aula, obviamente es la integración curricular, es valorar sus posibilidades didácticas en relación a los propósitos educativos. En este caso, la la enseñanza que se va a dar adecuando a los nuevos estudiantes que nosotros estamos teniendo, ¿no? Entonces vamos a poder así discutir y proponer o poderles contar cómo usar las TIC, cómo tienen relación con simplemente sumar más tecnologías, más aparatos, más herramientas, cómo es el proceso dentro del aula, cómo vamos a proponer el concepto de la integración curricular, tal vez las estrategias que vamos a impartir, tal vez cómo vamos a evaluar esa clase, cómo va a ser la temática, qué queremos que los estudiantes, que los estudiantes hagan, que reflexionen, que analicen, que aporten, que den lluvia de ideas. O sea, hay un sinfín de versos en tantas temáticas que uno tiene que usar las TIC con un propósito claro en realidad de poder lograr un interior en el aula en sí, ¿no? Y obviamente simplemente vamos a usar las computadoras en este caso eh, por el momento en el que tal vez nos estamos encontrando y obviamente vamos a generar nuevas herramientas para generar tareas virtuales, vamos a utilizar plataformas, páginas web, vamos a utilizar nuevas herramientas tal vez para tomar examen, nuevas posibilidades didácticas, nuevas estrategias, vamos a recordar muchas tecnologías, muchas herramientas que hemos utilizado, vamos a ver si las herramientas dan el propósito a nuestra clase y que implica entonces
conocer prácticamente la currícula en cuestión a la TIC y la construcción del aprender, que es lo que prácticamente nos va interesando a nosotros, ¿no? Vamos a tal vez sustituir 30 minutos de lectura de trabajo con el computador en temas de lectura, tal vez vamos a cambiar eso con videos musicales, tal vez vamos a integrar películas, tal vez vamos a integrar evaluaciones de distintas plataformas, Yahoo, Kahoot, Jambo, Quiz, bueno, y un sinfín de plataformas que ustedes tienen que utilizar e integrar para la nueva facilidad de la construcción de este aprender que se está dando, ¿no? Y obviamente todo esto se va a utilizar en toda la clase y vamos a tratar de utilizar la tecnología para apoyarnos en las metodologías activas, ¿no? Y así también ustedes vayan a recordar el uso, la integración de todos los niveles curriculares en el transcurso del tiempo y de la complejidad como hemos ido viendo en lo que ha sido el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, prácticamente es ir profundizando todos estos conocimientos para darle la importancia y la parte fundamental a usar la tecnología en cuestión de incluir en estas currículas. Como un paso número 1, pueden ustedes ver, aquí está, que van a identificar programas del curso, los sílabos, los planes de estudio, las planificaciones, las metodologías, con mayor recurrencia a utilizar para que ustedes vayan a incluir en esta planificación. Van a generar diagnósticos de la asignatura que ustedes tienen, como en el caso de Mónica, qué clase de teorías, qué clase de libros, de autores, de ediciones van a utilizar que les pueda gustar, mejorar. Hay personas que efectivamente puede ser que les aburre la estrategia que ustedes están utilizando, pero para eso consiste en mezclar muchas estrategias. A mí particularmente, una de las estrategias que siempre me ha cansado, me encantaba porque tenía que poner, para mí me era muy fácil el memorizar, voy a decir, y me gustaba dar exámenes exponiendo y demás, ¿no? O sea, pero tenerlo desde lo que prácticamente era kinder hasta tenerlo muchas veces en clases de posgrado y demás, para mí era un poco hasta cansadora tener la misma estrategia de todos los docentes expongan este tema. No sé a ustedes, pero a mí creo que es una de las partes fundamentales que me ha llamado para poder decirles y aconsejarles desde la psicología para que no se aburran sus propios estudiantes, el que cambien esos elementos, el que utilicen nuevas estrategias que ya vamos a ir viendo. Bueno, en realidad hoy día quería ya ver muchas de ellas, ¿no? Pero me he detenido un poquito en todo esto, pero que ustedes tienen que generar sí o sí este diagnóstico en sus estudiantes para poder actualizar y actualizarnos nosotros. Yo creo que estar con la misma aula de hace más de 100 años ya es suficiente para que tengamos elementos para mejorar y perfeccionar estos ejemplos. Ahora, si detectamos problemas en el conocimiento, en el aprendizaje de nuestros estudiantes, participantes y demás, obviamente las actividades tenemos que irlas cambiando, tenemos que irlas planificando, tenemos que mejorar, tenemos que buscar herramientas que permitan dar respuesta a estas problemáticas. Tenemos que incluir varios tipos de fomentos de aprendizaje que van a ir teniendo en relación al problema que se vaya detectando, ¿no? Hay muchos que sí van a aceptar y hay muchos que no van a aceptar. Hay muchos que tal vez la anterior clase, por ejemplo, han debido recordar, digamos, el tema de Pink Floyd. A muchos les ha debido gustar escucharla. Muchos tal vez
por primera vez incluso han visto y han escuchado la letra traducida de lo que significaba la canción The Wall. Entonces, y hay muchos que directamente les ha debido ser un tormento quizás escuchar esta canción que es tan clásica, tan antigua, pero que no conocían en realidad la descripción que tenía este video. Entonces, todo eso son los propósitos formativos que ustedes tienen que ir viendo en este aprendizaje, en este tema, en esta forma de uso de la planificación, de la evaluación, de la tecnología y de la integración de la lógica, que no solamente obviamente va a acercarse a la aproximación de las TIC, sino que también va a incluirlas a todas estas, ¿no? Y luego de eso, obviamente, ustedes van a empezar a jugar ya con ellas, empezarán a mirar las posibilidades y finalmente ustedes van a volverlas parte de su planificación y de su currícula para su asignatura actual o para su asignatura nueva, ¿no? Profundizando y diciendo, ah, no, esto yo quiero cambiar o esto yo quiero aumentar para que mejore mi plan de estudio con estos estudiantes que yo voy teniendo. Dentro de todo esto también, obviamente, es importante el ir conociendo a los estudiantes dentro de la diversidad del valor del... Permítanme reducir esto que no los ve. Que aprendemos, obviamente, en la clase, ¿no? Entonces, la clase de hoy en día prácticamente nos convoca a ¿qué? A ir conociendo a los estudiantes, a valorar la diversidad del aula, a que nuestro resultado de aprendizaje para hoy y el que queremos ahora prácticamente sea revisar estrategias de recogida de datos para conocer a todos nuestros estudiantes. ¿Con qué fin vamos a decir? Con el fin de tomar mejores decisiones para el aprendizaje del resultado que tienen que tener quienes ustedes, los que están detrás de esta pantalla, ustedes los que están cursando este módulo, ustedes que van a tener que mejorar todos estos aprendizajes por medio de los conocimientos que se van a ir dando y revisando las estrategias que van a ir acorde a cada estudiante a cual quieren llegar ustedes, ¿no? Entonces, ¿por qué necesito conocer, vamos a decir, a los estudiantes? Porque los estudiantes que están en la sala o que están ahora detrás de estos monitores, como se dice ahora, tienen, a ver, distintos tipos de género, tienen distintos tipos de intereses, tienen distintos lugares de origen. Como mencionó de sus compañeras, tienen distintos niveles socioeconómicos y bueno, etcétera, ¿no? Además tienen experiencias de aprendizaje diversas. Algunos siguen estudiando, otros ya son docentes, otros tal vez ya son más que podrán, tal vez están en su segunda maestría, en su tercera maestría, tal vez tienen mayores conocimientos, tal vez ya tienen mayores manejos de salas de clases. Entonces, todos estos contenidos ellos tienen que aprender y tienen que ver que sea significativo en su curso. Así ellos van a también poder dar las experiencias, vamos a utilizar esta palabra, previas que tienen y que actualmente conocen o que a través del tiempo han traído a sus estudiantes, pero ahora están repensando cuáles son las formaciones indicadas para este curso y las ideas que van a parecerles relevantes y que van a tomar en cuenta a lo largo de la clase que van a ir dando, ¿no? Obviamente en base a todas las ideas nuevas que van a ir generando estos estudiantes, ¿no? Obviamente también es importante conocer a los estudiantes para mejorar el curso, para que tengan mayores informaciones, para que sea importante, vamos a decir, diseñar la estrategia que ustedes van a ver y puedan realizar estos cambios importantes referente a la entrega de la información en el curso o el programa que ustedes están creando, ¿no? Y a partir de eso, ¿qué va a pasar? Vamos a ir evaluando y vamos a ir recogiendo la información de estos estudiantes para tomar decisiones en nuestro curso.
Vamos a ver qué es lo que les motiva a aprender. Vamos a ver la relación de los contenidos y de los conocimientos previos que ellos tienen o las experiencias previas que tal vez han tenido en otros cursos, que tal vez van a tener o que van a demostrar o que nos van a comentar que han aplicado una nueva estrategia, que han dificultado tal vez el contenido para que sea un poco más difícil para ellos acceder y que obviamente rinda y les interese capacitarse un poco más y mejorar su curso en sí, ¿no? Entonces, prácticamente todas estas decisiones que ustedes van a tomar van a ser un trabajo en equipo que ustedes van a lograr y como estrategia que van a recoger información y que van a poder aplicar prácticamente ya al curso que ustedes van a dar, tal vez en trabajo de casos, tal vez en las evaluaciones, tal vez en la información de los estudiantes que les va a resultar una información fundamental para que ustedes puedan revisar esas experiencias y puedan generar mayor información obtenida y eso ustedes también lo apliquen al día a día en la determinación y en la actualización de la asignatura que ustedes van a ir dando, ¿no? Obviamente van a tener que conocer las informaciones útiles que van a recoger los estudiantes al tomar una decisión, los objetivos, los contenidos, las evaluaciones, van a identificar los cursos, van a ver el programa, la planificación, los resultados que ustedes quieren tener, las competencias que quieren lograr, los materiales, la evaluación, la normativa, todos esos puntos ustedes prácticamente van a tomarlo en cuenta una vez que recojan la información adecuada por parte de ustedes, de sus estudios, de su diagnóstico. Tal vez a ustedes se les hace fácil el tal vez simplemente verlos a los estudiantes y dar una simple pregunta para que se puedan dar cuenta. O tal vez necesiten el apoyo de alguna herramienta, puede ser un cuestionario, puede ser algún test, y muchos de ustedes manejan los test, puede ser el generar información en base a preguntas, tal vez dándoles simplemente un examen del conocimiento previo antes de empezar la clase. Entonces, eso les va a ayudar a los beneficios que les va a traer a conocer a sus estudiantes y en resumen, obviamente, ustedes van a tener puntos importantes a revisar las experiencias para que ustedes puedan recolectar y determinar los datos para que ustedes puedan actualizar y profundizar todos estos temas para ir mejorando a medida que ustedes vayan considerando la necesidad del inicio, del desarrollo y del cierre de una materia que ustedes van a ir dando para poder mejorar esta información, ¿no? Ahí está lo que les decía un poco sobre las encuestas, sobre one minute paper o un minuto en el papel, sobre los medios virtuales. De acuerdo ustedes, ¿no? Pueden enviar 5 preguntas, pueden dar un minuto para que respondan virtualmente y así ustedes conozcan qué clase de grupo tienen, qué clase de información les pueden aportar, con qué clase de estudiantes están ustedes enfrentándose o directamente pueden hacer un Google Board, enviarlo, recoger la información y ustedes saben que eso ya automáticamente ya les va a dar una estadística, les va a dar la respuesta e incluso les va a dar un porcentaje de a quienes les interesa más esta información o qué es lo que más les llama la atención conocer o abstraer de todo lo que nosotros estamos viendo y la recogida de información que se va dando con todo este referente y con toda la clase para que ustedes vayan pensando cómo ir conociendo y cómo ir dando relevancia en sí a los aprendizajes de estos y mejorando la asignatura a partir de pequeños cambios que van a ir dando. No les digo que van a descubrir la fórmula de la pólvora, bueno, en primer lugar ya está descubierta, ¿no? Pero no van a volver a hacer otra, ¿no? Sino que van a irse acordando de algunas técnicas, de algunos aprendizajes que van a ir viendo, que vamos a ir viendo, igual les voy a ir pasando en muchos de ellos, que ustedes se van a acordar, muchos de ellos,
cómo van a ser, no sé, el conocer a los estudiantes, vamos a ver análisis de ilustraciones, van a ver aprendizajes basados en equipos, aprendizajes en pares, cómo son las clases expositivas, que ya les dije que particularmente yo no soy de las personas que está de acuerdo en eso. Vamos a ver debates en aula, discusiones guiadas, enseñanzas, métodos, bueno, y un sinfín de estrategias que muchos de ustedes los deben conocer y muchos de ustedes se han debido olvidar que hay todas esas clases de informaciones, de pequeñas cosas, de pequeños métodos, de pequeñas enseñanzas que van a ser beneficiosos para ajustar las expectativas de la clase que ustedes van a ir dando y la motivación que ustedes van a ir generando a esos estudiantes por medio de la comprensión, de los ejercicios y de todo lo que ustedes han estado viendo y vamos a ir viendo más adelante. El AES o el aprendizaje y servicio. ¿Qué es? Prácticamente viene a ser la actividad educativa que da una aproximación real a la comunidad donde adquieren conocimientos y aplicación de materias de estudio, de actividades, de valores a través de la realización de un servicio para cubrir necesidades de la comunidad. Además, aquí ustedes van a poder desarrollar competencias y habilidades, actitudes y valores específicos. Entonces, todo esto va a ser para cubrir las necesidades de una comunidad que les va a permitir al estudiante conocer la realidad del contexto de un problema en realidad, que les va a permitir integrar aprendizajes disciplinarios. Entonces, esto se va a basar prácticamente en la movilidad de habilidades y los recursos del estudiante para que puedan lograr una cierta solución que les responda a las necesidades de la problemática que está impulsando estos intercambios en cuestión a las experiencias, ¿no? El docente debe tener muy claro que los estudiantes sepan saber hacer. ¿Por qué? Porque es muy importante el que conozcan ellos ya la aplicación de los cursos. Es bonito asistir a un curso donde prácticamente, perdón, no es bonito, creo, asistir a un curso donde bla, 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 y no haya directamente la aplicación de ese curso en lo que ustedes en realidad tienen que ver ya el resultado del aprendizaje plasmado, ¿no? Entonces, a todo esto ustedes van a ver la mejora que se va a ir dando, conociendo y reconociendo la necesidad, la oportunidad, las pautas que tienen que considerar para que ustedes logren transmitir y puedan ser unos docentes que logran resultados de aprendizaje. Que la idea también es que el docente tenga la claridad sobre establecer un producto, un servicio, un resultado a ustedes mismos para que ustedes puedan ofrecer a sus socios, a sus compañeros, a sus colegas, a sus estudiantes, a sus alumnos, a lo que ustedes quieran llamarle, y a una cierta expectativa en realidad para que ustedes puedan tener la asignatura y puedan resolver esta problemática, ¿no? Obviamente seleccionando los objetivos y logrando lo más importante que viene a ser el producto final, que es que tenga obviamente la asesoría y la estrategia y la entrega de la información necesaria a todas estas personas que se están reuniendo para poder lograr un fin común. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver que los estudiantes van a entregar, van a cumplir las expectativas y ellos también van a poder identificar por medio de esta técnica los actores involucrados en los roles de los procesos comunitarios que se van dando, ¿no? Obviamente dentro del equipo van a haber divisiones de roles, van a ver quién está a cargo del proyecto, quién va a ser el director del proyecto, el profesor, el docente, el responsable de la iniciativa de lo que nosotros vamos a plasmar en el fondo
y vamos a lograr ser el mediador entre el estudiante y el socio comunitario, el cual se va a dar como la comunicación relevante a la problemática en sí que se está presentando, ¿no? Entonces, prácticamente vamos a identificar actores involucrados para la definición de todos estos roles que ustedes están viendo con este proyecto de aprendizaje y servicio. Como se dijo obviamente anteriormente, va a haber ceremonias donde van a haber etapas, instancias que van a formalizar estos objetivos, que van a desarrollarse durante el proyecto. Y por este medio, obviamente, las primeras semanas donde el docente va a dar las clases a los estudiantes, la metodología, la asignatura, y obviamente va a haber la parte o la contraparte real donde se van a realizar ya las preguntas, las dudas, y estos estudiantes que están dando prácticamente el compromiso de hacer la ceremonia de inicio o la exposición, como ustedes quieran llamarle, va a ser las que les va a plasmar y les va a sacar de las dudas en todo lo que ustedes estén inseguros o estén con algunas incógnitas en saber en relación al conocimiento que están dando, ¿no? Entonces, en este diagnóstico de proyecto, en realidad ustedes van a lograr identificar síntomas que ocasionan el problema en sí. Van a poder identificar las causas del problema en el terreno. Van a poder ver en las entrevistas la priorización de las dificultades según ustedes, la relevancia, la urgencia, las alternativas de solución, los problemas detectados que se van dando y obviamente con esto que van a lograr la elaboración de un plan de trabajo o en este caso, si son docentes, la elaboración de una o algunas partes de su currícula que van a tener que cambiarlas para poder amoldar al nuevo grupo al cual ustedes estarían enfrentando para poder sacar mejor resultado en cuestión a todas estas enseñanzas que nosotros estamos viendo en el día a día, ¿no? Y obviamente pues, se van a caracterizar ¿por qué? Por la coherencia, por el cambio, por la novedad, por las competencias, por la sistematización, por la comunidad de estudiantes, compañeros, trabajadores, colegas o como quieran llamarlo, por la anticipación a los hechos, porque no van a seguir prácticamente la misma metodología que se sigue o que han seguido otros docentes, porque ustedes van a tener mayores herramientas para hacer y no solamente la típica y la más conocida, exposición para ganarse 10, 20, 30, 50 puntos. Entonces van a tener otra clase de herramientas que ustedes van a poder utilizar para lograr mejoras en la innovación, en su planificación y en la integración de los estudiantes y van a lograr el objetivo, el cual es transmitir el aprendizaje en sí a todo esto, ¿no? Que hemos estado viendo con el tema de los estudios que se han estado dando en sí. Entonces, todo eso es parte fundamental para que ustedes puedan tener en cuenta, se me ha bajado totalmente, para que ustedes puedan tener en cuenta y puedan utilizar como herramientas en las ventajas y desventajas de lo que estábamos hablando en cuestión a estos aprendizajes que han visto. Obviamente todos estos también vamos a ir viéndolos, pero no sé qué le ha pasado a la computadora que me he ido hasta el final de toda la presentación. Y como verán, son bastantes los que tenemos y de los que estábamos viendo un poco. Estábamos en este, ¿ok? Entonces, nos tocaría el ABP, que viene a ser el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué viene a ser prácticamente?
Este es un método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema que está definido previamente por el docente, el profesor, el instructor, la persona que está transmitiendo el conocimiento y que va a esperar que los estudiantes puedan resolver el problema para desarrollar determinadas competencias y habilidades previamente definidas. Entonces, aquí prácticamente van a tener la responsabilidad de establecer quizás los resultados de aprendizaje. Oh, espérenme un cachito, se me ha colgado de nuevo. Ya. ¿Pueden verlo? Disculpen. ¿Sí, no? ¿Pueden verlo? Sí, Gracias. Entonces, ya me he olvidado que les estaba diciendo. Bueno, les decía que el problema en sí va a diseñar que el docente va a diseñar la realidad. Por ejemplo, vamos a dar, el futuro profesional tiene un mayor impacto o va a tener en su aprendizaje. ¿Y esto qué va a pasar? Nos va a llevar a la premisa de que el estudiante aprenda cuando experimente, cuando ensaye, cuando indague sobre la naturaleza de los factores, de los fenómenos, de las actividades cotidianas. Ustedes mejor que nadie saben que la mejor manera de aprender, ¿cuál es? Practicando o desarrollándola en sí. Entonces, al tener un aprendizaje basado en problemas, uno empieza a reconocer y establecer dentro de los equipos la definición de roles y empieza a dividirse las tareas y así también a establecer los tiempos para resolución del problema. Entonces, ustedes van a poder ver la detección aquí de los estudiantes sobre las necesidades que van a tener estos en cuestión al aprendizaje. Y vamos a ir viendo también qué es lo que va a plantear, vamos a poder ver y saber y determinar los aspectos del problema, van a identificar cuáles son las necesidades que se están presentando en estos estudiantes que en realidad están viendo. Vamos a ver las habilidades previas, las ideas que van a revalorizar, van a verlas, van a utilizarlas, van a entablarlas, van a identificarlas y en base a esto obviamente ustedes van a marcar también sus tareas, sus materiales, sus investigaciones y toda la información que tal vez desconozca y que tal vez es necesario recogerlas y dividirlas para que ustedes puedan reunir nuevamente informaciones y conocimientos de habilidades previas para que estos se vayan dando, ¿no? Entonces, luego de esta información, los estudiantes obviamente van a diseñar una propuesta y una problemática para el profesor para que puedan identificar y presentar ustedes también la solución a sus compañeros. ¿Para qué? Para que haya una discusión, para que ustedes puedan identificar elementos que puedan considerar relevantes en el problema. Entonces, aquí prácticamente los estudiantes vuelven a tomar una hora autónoma en buscar información para llegar a la solución concreta del problema planteado por ellos o por el docente en este caso, ¿no? Entonces, prácticamente este modelo tiene el propósito de que resuelvan el problema y aporten una solución cuando presenten al profesor, cuando se junten en grupo de pares, cuando ustedes hagan una actividad grupal o cuando directamente se les plantee un análisis de caso y ustedes puedan dar la resolución desde su punto de vista, desde la teoría que ustedes mejor conozcan o mejor dominen, para poder identificar y dar la nueva solución a los problemas que se están presentando ante la nueva circunstancia que se ha dado, ¿no? En torno a la investigación y todavía en base a todo lo que recién estamos nosotros viendo y teniendo
acceso por medio de esto, ¿no? Aquí hay un ejemplo donde dice, un productor de cine se contacta con tu equipo para que lo asesores en su próxima película. La película es de ficción y el guión está basado en el Imperio Romano, gobierno de César Augusto. El director pide encarecidamente que se investiguen todos los detalles de esa época, desde vestimenta, alimentación, calles, construcciones y entre otros, para que sea lo más cercano a la realidad de la época. Además, les pide que incluyan una sugerencia de locaciones donde se podrían llevar a cabo algunas escenas de la película que se asemejen a lo investigado por el equipo asesor. Entonces, prácticamente son desafíos, problemáticas que se va dando para que estos puedan buscar y tener que dividirse la investigación de forma automáticamente individual o tal vez grupal, ¿no? Y vuelvan a juntarse para reconceptualizar el problema y resolverlo en sí, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes vean la necesidad de cómo están yendo, qué es lo que necesitan, cuál es el fondo de este propósito, para que tal vez ustedes hagan un esquema y esto les permita al estudiante ir trabajando de manera autónoma y haciéndose responsable de su propio aprendizaje. Y obviamente nosotros vemos si esto les llega a servir haciendo esquemas, ¿no? Y ustedes ya verán los esquemas que van a ir haciendo. Tal vez primero van a hacer una identificación del problema, luego harán la definición, luego una lluvia de ideas para ver qué cosas son lo que van a identificar dentro de los puntos que ha sugerido el ejemplo que hemos mencionado. Quizás van a organizar una estructura de ideas, organizarán y dirán Mónica, Heldy, Grover, Cecilia, Marcela, van a dedicarse y Wendy al estudio de la vestimenta, van a buscar no sé, todo lo referente a lo que César Augusto hacía, todo lo que necesitamos, vamos a conceptualizar, denos una lluvia de ideas, lo que es Marcela, para que podamos tener la recolección del problema. Entonces va a haber una evaluación y un proceso de aprendizaje grupal para conseguir el, el aprendizaje basado en problemas, dándoles que una forma de investigación donde vayan a identificar y definir lo que ustedes están pidiendo concretamente, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Están investigando, están identificando, están utilizando, están compartiendo trabajo, se están organizando, están alimentando, están retrocediendo, están viendo mayores estudios, libros, internet. Entonces, ¿qué están haciendo? Se están nutriendo ustedes de nuevos conocimientos y nuevas estrategias que pueden sacar a flote prácticamente en todo lo que es su clase y las estrategias. Y no solamente nos estamos basando a la típica clase expositiva de que, bueno, hoy día vamos a impartir la clase, de todo el módulo va a constar de psicología educativa, qué es la psicología educativa, cuáles son los mitos, cuáles son los cambios del siglo XXI, cuáles son los aprendizajes basados en problemas, ok, va a exponer Mónica los mitos, Marcela el siglo XXI, Grover va a ser el ABP y así sucesivamente. Entonces, prácticamente ustedes van a quedar nuevas estrategias y nuevas. Yo sé que muchas de estas ustedes las conocen, como muchas de ellas también nosotros nos hemos olvidado. Por ejemplo, esta es es la que consiste en la imagen de diferentes aprendizajes donde el docente va a presentar imágenes, los estudiantes van a observar, van a hacer preguntas, van a responder y obviamente van a explicar la ilustración que se están dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, las ilustraciones descriptivas, aquellas que se muestra un objeto físicamente,
eficaz cuando se dificulta expresarlo con palabras. ¿Qué es lo que ven ahí? A ver. Bueno, para variar, estamos otra vez callados. Pero bueno, ustedes me dirán, yo veo una hormiga, yo veo un edificio. Doctora, no se ve nada, doctora. No se ve ¿No nada. se ve nada? Doctora, solo es el ejemplo que nos está mostrando. Ay, por Dios santo. ¿Ahora se ve? ¿Perdón? Tampoco. No, no, no. Perdónenme, voy a salir de nuevo y voy a volver a entrar. Raramente se ha colgado. ¿Ahora pueden ver? ¿Perdón? No hay nada, doctora, solo el ejemplo está, el productor de cine. Sí, se ha debido colgar desde la parte de allá. No me deja cambiar, les cuento. No sé si es porque... ¿Qué hora Eh, es? Perdón. Ya Tal vez cumplí es la por la hora. hora y nos han cortado o Yo qué. creo que debe ser por la hora, doctora. Bueno, prácticamente o me estoy autosaboteando o me están autosaboteando. No sé. Pero digamos que nos vamos a quedar en los medios ilustrativos, que es el que prácticamente quería mostrarles. Bueno, digamos que nos hemos quedado en el análisis de las ilustraciones. Tampoco se ve nada ahorita, ¿o sí? No, nada todavía, doctora. Saludos en No el les puedo modelo. creer. Ahora tampoco. No, no se mueve. Productor de cine. Sabe. Creo que ustedes me están saboteando en un lunes. Ya llegué a la conclusión porque había sido 9:05. Entonces, parece que sí. De todas formas, vamos a dejarlo pendiente y vamos a seguir retomando. Yo tengo pendiente pasarles a la doctora Odalis material que no he podido pasarle porque mi computadora estaba en cirugía, vamos a decir. Le entró un troyano y me abandonó, pero ya me la han traído. Ahorita estaba con una computadora prestada, pero ya tengo entendido que mi computadora está aquí. Voy a buscarla y les voy a pasar toda la información también que tenemos y la que vamos a ver la siguiente clase para que ustedes también puedan leerla y puedan ir viendo también, me imagino, con los enlaces que les van pasando a ustedes, ¿no? De todas formas, si pueden, también podemos hacer un grupo de WhatsApp y también les puedo pasar, no hay ningún problema y ahí vamos buscando algunas ¿cómo se dice? Algunas dudas que van teniendo y vamos también aportando un poco de eso. De todas formas, en todo caso va a quedar pendiente hasta la siguiente semana y nos quedaríamos en los análisis ilustrativos porque el ABP es lo último creo que vieron y bueno, ¿no? Estaría pausado. Tengo pendiente también con Mónica, que ya me ha anotado. ¿Dónde estaba? La conectividad, ¿era no, Mónica? Entonces también pendiente que voy a mandarles información también de eso para que tengamos un poco más de información sobre lo que es el tema de las o de algunas formas de aprendizaje en cuestión a la psicología educativa o de la enseñanza que está viendo hoy en día en cuestión a los cambios que estamos presentándonos todos, ¿no? Y que se está presentando. De todas formas, también estos puntos vamos a volverlos a tocar la siguiente clase porque les aseguro que nos falta un montón, pero vamos a irlos reduciendo más poquito para que ustedes tengan mayor información y todo esto. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Pues espero que no me corten el Zoom todavía, así que aprovechemos. Si no tienen ninguna consulta, duda, pregunta, les deseo entonces muy buenas noches. Hasta el siguiente lunes y cualquier cosa, bueno, se comunican conmigo
No sé si tienen mi teléfono, mi correo, mi lo que sea. Me preguntan con gusto, no hay ningún problema y les paso también información. De todas formas, a la doctora Odali yo le voy a pasar el material que no le pude pasar por ese tema que les comenté que no estaba con mi computadora, estaba con un troyano y ahora sí ya la tengo, entonces para mí ya es fácil pasarle info a lo que vamos a ir avanzando. ¿Alguna duda o directamente nos despedimos aquí? Todo claro, doctora, por mi parte, gracias. Ok, no, entonces, muy buenas noches y nos vemos. Ah, aquí hay una, hay alguien que me está hablando. A ver, vamos a ver. Ah, no, dice buenas noches, Jesús, buenas noches. Buenas noches, doctorita. Un Muy abrazo. buenas noches, Estela, Doctora, muy Mónica. buenas Muchas gracias, noches. doctora. A ustedes las gracias por estar presentes. Mil Tenga buena gracias a Buenas noches, todos. doctora. Gracias. Hasta la siguiente. Buenas noches, doctora. Ok, con... A ver, ¿dónde? ¿Del frío? No sé, me está doliendo.